empezar, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está siendo esta promoción y cómo está siendo soltar la película y ya que la gente pueda opinar? Al final, os guste, ¿no? Pero la película ya no es vuestra y cualquiera puede sacar la interpretación que quiera. No sé cómo se gestiona ese tipo de situaciones. Bueno, la película nunca es nuestra, ¿no? De los actores nunca. Pero bueno, es emocionante. Sobre todo me genera mucha curiosidad eh, ver cómo va a llegar este punto de vista, porque es verdad que es un punto de vista que no suele retratarse mucho en el cine. Hemos visto muchas películas sobre familias estructuradas, desestructuradas, de todo tipo, pero esta visión de la madrastra, ¿no? Que siempre hemos tenido un concepto negativo, extraño y distorsionado, de pronto como que se resitúa y ves una realidad, creo, contada de una manera muy delicada y muy interesante. Con ganas de que la película sea de los espectadores, ¿no? Cuando uno hace una película es para que se vea mucho, para que la vea la gente, para que le emocione, para que le guste. Entonces, con ganas de empezar a tener esa visión del público. Sí, yo creo que la singularidad aquí es que todos realmente hacen un esfuerzo por pensar en el chaval. Que normalmente en procesos así tan complejos y de separaciones de un tiempo, uno prioriza su dolor. Y la rabia y el dolor está por encima de todo y lo tapa todo. Estos personajes tienen la capacidad, en medio de una separación y en medio del dolor que esto implica, tienen la capacidad de poder ver al niño y ponerle por encima de todo. Esto es unos personajes enormemente generosos, ¿no? Totalmente, son tres adultos pensando en el niño todo el tiempo y tratando de hacerlo ejerciendo el menor daño posible. Pero lo hagan como lo hagan, el dolor va a estar y el daño va a existir. Por eso también genera un conflicto tan grande, ¿no? Primero el conflicto que cada uno tiene individual, el duelo por el que atraviesas tú con la ruptura, el que atravieso yo con la ruptura del niño, el que atraviesa la madre biológica por esa separación que le ha costado encajar en su vida, más la nueva decisión que también añade más dolor al dolor. Entonces es una situación muy frágil y muy complicada, y al mismo tiempo está llena de la mejor de las voluntades por parte de todos, ¿no? Luego, una vez que empieza la peli, es raro ese inicio, porque ves que hay algo raro en los personajes, ves las miradas que hay entre ellos y dices, cuánta frialdad, ¿qué está pasando aquí? Y al mismo tiempo vemos eso, el cuidado, la atención que hay con el niño para que no sea consciente de lo que hay entre bambalinas. Pero el espectador está, joder, que da un poco de... Da un poco de mal rollo en el sentido de incomodidad, que luego se va descubriendo, pero Claro. en cierta manera es un comienzo complicado por eso, porque deja en una situación de incertidumbre al espectador. Sí. Bueno, hay una clara intención por parte de Yolanda de no tener ningún tipo de prisa, ¿no? O sea, porque la realidad que vive esta pareja es muy incómoda. Están en un momento donde hay un elefante en la habitación, pero nadie habla de él. Y se han tomado un tiempo para no hablarlo y tomárselo con calma y reflexionar y esperar, y han decidido que al final del verano tomarán una decisión, ¿no? Mientras él está con una ansiedad espantosa por tener esa conversación, ella está intentando evitarla y pasando de puntillas todo lo que puede. Entonces se genera una tensión muy fuerte que no explicas al espectador de primera porque asumes que lo va a ir entendiendo poco a poco. Y me gusta mucho la propuesta de no tener esa prisa, ¿no? Creo que se aproxima mucho más a la realidad. Muchas veces las películas es, vale, te lo voy a contar para que lo entiendas y luego te lo voy a volver a contar por si acaso había algo que no habías entendido. Pero proponer esto de asumimos que pues va a llegar igualmente, te puede gustar o no, pero que la historia no hace falta que te la mastique, porque lo que interesa es que te adentres en esta realidad, en esta situación incómoda y en este dolor por el que están atravesando estas dos personas. Una propuesta que ya estaba en el guión. De hecho, a mí me gustó mucho cuando leí la primera vez el guión, ese no saber, ese no entender. Digo, ¿pero qué les
O sea, ¿qué les está pasando a estos dos? ¿Cuál es el conflicto entre...? Es más, de hecho, cuando empecé la primera lectura que yo tuve del guión, digo, pero son... O sea, hasta ese momento en el coche, que es muy pronto, pero que la primera escena en la playa dices, vale, un matrimonio. Vale, los padres del niño. Ah, no, los padres del niño no. Ah, vale. Entonces, o sea, vas muy poco a poco y siempre por detrás de la historia. Es muy difícil en esta película adelantarte a, vale, ya sé lo que va a pasar. Porque siempre te faltan datos todo el rato. Y a mí me parece una propuesta, ya me lo pareció desde el guión, muy arriesgada, muy atrevida y muy interesante por parte de Yolanda. Y ahora hablemos de Alex, el niño, que se pega un papelón, me parece Increíble. un descubrimiento. Y sobre todo pienso en la secuencia en la que van luego a tu casa, Alexandra, porque quiere que veas cómo se atan los cordones. Y el cambio de tono que tiene, hay un momento en que le da un pronto y empieza a romper unas cosas que suceden ahí. ¿Cómo pasa de ese ansia, de ese querer ver a la que no es su madre también? Y luego ese sentimiento de traición que tiene de querer irse. Sí, esa escena es muy dolorosa. Sí, claro, él es la luz de la película todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando no está el niño somos de un color, ¿no? Hasta parece que la piel la tenemos de un color y cuando está él presente se hace la luz y la alegría y la vida y la posibilidad, ¿no? La posibilidad de lo que podría ser esto y no es porque hemos decidido los adultos que no sea, pero él es el personaje obviamente más conectado, más puro y más transparente de todos. Y con esa pureza y esa transparencia se presenta ahí como hubiera hecho en cualquier otra situación pidiéndole a Paula, que le ha enseñado miles de cosas, ¿no? Mira lo que he aprendido, para que te sientas orgullosa, porque tú siempre te has sentido orgullosa de mí, ¿no? Y a base de cómo va haciendo preguntas y no obtiene la respuesta que necesita y se va dando cuenta de la realidad, porque Alex es un niño muy inteligente y el personaje también lo es, cómo esa estructura de repente se va descomponiendo delante de él y le agarra ese enfado tan genuino, ¿no? Y esa impotencia y esa sensación de injusticia de no os entiendo, no entiendo por qué te tienes que ir. No es lo que tú y yo habíamos pactado, no es lo que tú y yo somos cuando estamos debajo del agua y buceamos. Claro, es tremendamente dolorosa porque desde sus ojos él no entiende de separación, él no entiende de otras relaciones, no entiende de que el personaje de Paula vive en casa y no se siente en casa. Él simplemente no entiende por qué de repente le despojan de ese amor y de ese vínculo de una manera tan abrupta y tan injusta. A mí igualmente hay una escena que me emociona profundamente y es cuando acabo cenando con vosotros en casa y me dice si me puedo ir con él a la habitación y me pide que si me puedo quedar hasta que se duerma, ¿no? Simplemente me dice eso y para mí esa es la esencia de toda la película, porque la esencia de la película al final es él. Es lo único que importa, el niño. Y al final es el único que no puede tomar decisiones. Para mí fue muy bonito ver todo el proceso también del chaval, ¿no? De Alex. Cómo cuando eran escenas que le resultaban cómodas y jugaba, era fácil, divertido, veías cómo se lo pasaba bien, cómo se iba creciendo, cómo se iba dando cuenta de, vale, entiendo, vale. O sea, estos son los mecanismos del cine, bien. Pero había otras secuencias que eran complicadas, que lo hubieran sido para cualquiera, que eran complicadas para nosotros y también para un chaval de 9 años, como esa que mencionas. Pero era bonito ver cómo él actuaba con lo que tenía, con lo que le estaba pasando en ese momento, no ponía de más si no lo tenía, no intentaba forzar nada que no tuviera, y eso le daba una verdad y una autenticidad que es muy bonita de ver. La verdad es que es muy bonita de ver. Pues nada más, ha sido un placer como siempre. Que Igualmente. haya mucha suerte con el estreno. Muchas gracias. Muchísimas gracias.